Bien. Éramos como treinta y tantos, ¿Mande? como treinta y tantos más o menos. Éramos treinta y tantos. Bueno, ahorita se van a ir incorporando poco a poco. Bueno, ok. Tenemos entonces que ya hicimos una esquematización de los elementos que están señalados en nuestro enunciado. Ahora empieza ya nuestro análisis. Vemos que gráficamente tengo, según la orientación que estoy planteando de mis ejes, decíamos, dejando que sea X la representación del plano, Y obviamente tiene que ser perpendicular. En mi esquema veo que vectores asociados con el plano o alineados en la dirección del plano sería la fuerza de fricción, la fuerza P, y tendría como vector en el diagrama cinético a la aceleración. Son tres elementos que están asociados en el eje en X. ¿Sí? En el eje en Y, perpendicularmente al plano, solamente tengo un vector que es la fuerza normal. ¿Sí? Quedando entonces como único vector que no está siendo considerado en una alineación sobre los ejes X y Y al peso. Y esto es importante identificarlo porque, recuerden, lo que estamos trabajando son condiciones en donde nuestro análisis sea lo más efectivo posible, es decir, nuestro tiempo poderlo invertir en analizar, en interpretar y desarrollar menos cálculo. La conveniencia entonces en ese sentido no está en que nosotros al momento de trabajar con nuestra horizontal, luego en el esquema que tengo de apoyo acá con los ejes, que esta generaría condiciones de perpendicularidad con la vertical. ¿Sí? Los ejes en rojo están representándome condiciones de horizontal y vertical. ¿Sí? Que en ese aspecto, ¿sí? Mis ejes XY tienen la mayor incidencia de fuerzas, de acuerdo con la orientación que manejamos del plano, y solamente queda fuera de este escenario el peso que actúa sobre la vertical. ¿Sí? Entonces, ¿qué me conviene a mí hacer? En lugar de descomponer 1, 2, 3, 4 vectores, por simplicidad de cálculo, nos vamos a remitir a hacer la descomposición, a obtener las componentes en las proyecciones en X y en Y del peso, y entonces nuestro cálculo es más, bueno, nuestro análisis generaría una condición de mayor eficiencia para nuestras condiciones de análisis, ¿no? O sea, sería una forma mucho más rápida de desarrollar. Puesto en esta condición, entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Necesitamos conocer cuáles son los ángulos con los cuales se está interactuando el peso en relación con las condiciones de alineación de nuestros ejes. ¿Sí? Decíamos, el eje en X, que es el plano, según nuestro enunciado, con respecto a la horizontal, tiene un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Ese ángulo de 30 grados me interesa que esto quede lo más claro posible. ¿Sí? Ese ángulo de 30 grados es lo que me dio el esquema, ¿verdad? 30 grados es la formación que tengo entre la horizontal y el plano. ¿Sí?
¿dónde se repetiría este ángulo de 30 grados? De acuerdo con las condiciones geométricas, ángulos opuestos tienen que ser iguales. Esos mismos 30 grados se presentan nuevamente entre la horizontal y el plano en el extremo opuesto, ¿verdad? ¿Sí? Hice la diferenciación de colores de nuestros ejes para poder identificar la perpendicularidad que existe entre ellos. ¿Sí? Entre el eje en X y Y deben de existir 90 grados porque son ejes perpendiculares. Y si yo tengo 30 entre la horizontal y X, ¿qué ángulo deberá de formarse entre la horizontal y Y? Pues tendría que ser el ángulo complementario. ¿Sí? Si aquí tengo 30, para los 90, tendríamos aquí 60. ¿Sí estoy bien? En esas condiciones, repito el criterio, ángulos opuestos iguales, esos 60 grados serían los mismos que tenemos entre Y y la horizontal en el sentido opuesto. ¿Ok? Regresemos a la revisión ahora de las condiciones de perpendicularidad entre la horizontal y la vertical. Entre estos dos ejes en rojo deben de haber 90. Por consecuencia, entre Y y la vertical deberemos de tener 30, ¿sí? Ángulos opuestos iguales. Y regreso otra vez a Y y X como complemento. ¿Y cuánto es lo que tendríamos acá? 60 grados. ¿Sí? ¿Quién está manifestándose en la vertical? El peso. Es el peso, una fuerza cuya característica deberá de ser siempre vertical y en sentido hacia abajo. Si yo deseo hacer entonces la descomposición de ese vector, ¿sí? Tendríamos el vector y lo quiero proyectar hacia el eje Y, puedo trabajar con el ángulo de 30 o puedo trabajar con el ángulo de 60. Obviamente, según el ángulo que yo tome, en ese sentido será la función trigonométrica con la que me vea yo involucrado. Quiero proyectar este vector fuerza colineal al plano. Para el ángulo de 60 se convertiría en mi cateto adyacente. Para el ángulo de 30 se convertiría en mi cateto opuesto. ¿Sí? Recuerden, las funciones seno y coseno trabajan con diferente cateto. Obviamente, el peso sería mi hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Sí? Bien, esta parte me interesa hacerla. No quiero obviar de que ustedes ya la manejan, porque, de acuerdo con mi experiencia, al momento de revisar sus soluciones de los ejercicios, muchos se equivocan en esta situación de la determinación de los ángulos, o lo hacemos de una forma mecánica, de manera que las componentes las mecanizamos con las funciones trigonométricas. No es así, tiene que estar sujeto a un análisis, a un sustento, que ustedes puedan defender y que sea congruente. ¿Sí me explicó? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este planteamiento? ¿Una duda? No, no, prof. ¿Vamos bien? Sí. Ok.
queda plasmado entonces en nuestro esquema la forma como estamos analizando. Ok, bueno. Tenemos ya entonces que, de acuerdo al análisis que planteamos anteriormente, dijimos, el ángulo que se forma entre el eje en Y y el peso, este tendría un valor de 30 grados. ¿Sí? El ángulo que se forma entre el peso y P, o más bien con X, perdón, este sería de 60 grados. ¿Sí? Podemos trabajar con cualquiera de los dos ejes. Aquí lo importante es nada más que sea la función correcta la que nosotros apliquemos. Ese esquema entonces es mi apoyo de análisis, ¿verdad? Punto número 1, esquematización. Estructuración del diagrama de cuerpo libre, diagrama cinético. Diagrama de cuerpo libre, únicamente las fuerzas que se manifiestan en el cuerpo. Diagrama cinético, masa y vector aceleración. Pasemos al punto que vamos a definir como punto número 2. Ya vimos que las fuerzas tienen orientación en diferentes ejes y una puede ser inclusive descompuesta, debe de ser descompuesta. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, como punto número 2, estructurar la segunda ley de Newton en base a sus componentes rectangulares. ¿Sí? Bien. Decir que vamos a trabajar con los componentes rectangulares es señalar que de acuerdo con el sistema, nosotros marcamos solamente dos ejes, X y Y, y en relación a ellos vamos a ver qué elementos van a ser considerados en X, qué elementos van a ser considerados en Y. Regresamos a las consideraciones a los criterios que estamos aplicando. Dijimos que en el sentido del movimiento, aquí faltó, el bloque se está desplazando hacia abajo y vamos a dejar que fuera el sentido del desplazamiento quien nos normara la convención de signos positivos, ¿verdad? X está representando la orientación del plano, entonces para X todos los vectores que estén en esa misma dirección colineal, pero en sentido hacia abajo, para nosotros van a ser positivos. Lo primero que hay que hacer al estructurar nuestras expresiones en componentes rectangulares es establecer la convención de signos, la conveniencia en el manejo de los signos que vamos a trabajar. Me apoyé en el sentido del desplazamiento para X. En el caso de Y está limitado por el plano. Entonces no tengo vectores referencia para asociar en el caso de Y. Voy a dejar que sea la convención ordinaria, es decir, vectores hacia arriba. Voy a dejar que sean positivos, ¿sí? Esto es fundamental para efectos de poder identificar qué signo debo de darle a cada elemento de fuerza que voy a asociar en mi ecuación. Siguiente criterio. Para evitar errores, inicien ustedes con fuerzas positivas, es decir, con elementos que sean positivos, porque ahí no necesito representar el signo, ¿sí? Cuando dejamos al inicio un elemento que es de signo negativo, tengo que ser cuidadoso del signo que debo de trabajar en él. Y eso es factor de equivocación frecuente, ¿sí? Entonces vamos a procurar que los elementos con los que iniciemos siempre sean positivos, para no tener que cuidar ese signo, ¿sí?
Vamos a hacer una identificación directa en el esquema, ese es mi apoyo, ¿sí? Aquí la ecuación tiene que ser congruente con lo que llevo con el esquema. ¿Qué elementos están manifestando en X? En X tengo la fuerza P, tengo la fuerza de fricción, estoy haciendo un barrido. Ajá. El peso no está incidiendo directamente sobre X ni sobre Y. Este tendrá que ser descompuesto y esos elementos tendrían entonces que ser una componente del peso W proyectada en X y vamos a tener una componente del peso como complemento de este triángulo rectángulo que voy a definir como W en Y. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es la que a mí me interesa? En este momento, la de X. Ajá. Continúo, la fuerza normal, esa está en Y, hasta ahí queda. Y esto se va a complementar con el término que tengo de aceleración, que se manifiesta también en X. ¿Ok? Dijimos que la primera fuerza sea positiva. Voy fijándome en mi esquema. P puede ser la condición en donde esta fuerza inicia positiva, entonces ya la tengo considerada. Luego aparecería entonces en ese escenario la fuerza de fricción, que es opuesta al sentido del desplazamiento, menos la fuerza de fricción. ¿Sí? Luego tenemos la componente que va a favor del movimiento más W en X. ¿Sí? En mi esquema del diagrama de cuerpo libre son todas las fuerzas y esto se iguala con la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración. Como ese vector es único, lo puedo identificar como aceleración en X, solamente para saber que estoy, aunque a los términos que no tienen referenciación pueden quedar simplemente la aceleración, ¿ok? Ya que es única, ¿vale? Así quedaría estructurada así queda la estructura de la componente en X de mi segunda ley de Newton. ¿Sí? Vamos a continuar con el desglose más adelante. Le vamos a dar el espacio. Pasemos a las componentes en Y. ¿Sí? Señalamos entonces que los vectores ascendentes serían positivos. ¿Qué fuerzas en mi esquema se están manifestando en el eje en Y? Las que ya están palomeadas, ya están consideradas. Me hace falta entonces la fuerza normal y dijimos la componente en Y del peso, ¿verdad? En el en el diagrama cinético, identifico que no tengo vector aceleración y es precisamente porque el plano limita esa condición de movimiento. Entonces, aunque exista masa, vector aceleración no tengo. Esto, en consecuencia, tendrá que ser igualado con 0. Veamos cómo quedaría entonces nuestra estructura. Si el criterio es iniciar con la primera que sea positiva, tomo como referencia la fuerza normal. Sería entonces la fuerza normal, ¿sí? Esta ya la consideré. La siguiente es la componente del peso, ¿sí? Que sería hacia abajo. Esta sería entonces menos W en Y, ¿sí? Ya está involucrada, ya tengo barrido todos mis elementos y esto tendrá que ser igual a la masa del cuerpo que existe multiplicado por la aceleración en Y, que aceleración en Y no tengo, no existe. En consecuencia, esta es 0. Y todo el segundo miembro se anula, ¿verdad? Aunque exista el cuerpo, al no existir aceleración o condición de movimiento, esto desaparece, ¿vale? Ok.
Ese ha sido el criterio entonces para estructurar mi ecuación. Vamos a hacer uso entonces de las ecuaciones que definimos anteriormente para el análisis de cada uno de estos términos. La fuerza P, vean, la dejé de color verde porque esta fuerza no tiene una condición de ser una magnitud, sino que es una función, ¿sí? Esta fuerza yo no le puedo dar un valor de los 2 segundos, en sustitución directa, porque al ponerle los 2 segundos, correría yo el riesgo de interpretar que la fuerza es constante. Si no, va a quedar de acuerdo con las condiciones, con la característica que me dieron, que tiene un valor de 20. Voy a cambiar el color. Tiene una magnitud de 20 T. Es el tiempo el que me va a dar la magnitud, entonces no puedo sustituirlo con un valor cualquiera en este momento. Ni 1, ni 2, ni 3, ningún tiempo, sino que va a quedar asociado a la variable, ¿sí? Luego tendríamos menos la fuerza de fricción. ¿Cómo calculamos la fuerza de fricción? De las ecuaciones que definimos anteriormente de cada uno de los tipos de fuerza, la fuerza de fricción depende de la fuerza normal que en este momento no conozco, multiplicada la fuerza normal por el coeficiente de fricción, que este coeficiente es mu k, que es nuestro coeficiente de fricción cinético, ¿verdad? Esto, de acuerdo con la información, tiene un valor de 0.3. Estoy dejando en rojo los que son incógnitas y esta variable queda en color verde como una variable que no voy a sustituir, sino que va a permitirme estructurar una función. Y estoy desglosando nada más la expresión, ¿sí? Entonces, ya con esta estructura estoy calculando la fuerza de fricción. Luego, más el peso en su componente en X. El peso se nos dio como parte de la información del enunciado y se señalaba entonces que eran 50 libras de peso. Al estar asociado entonces el peso con una magnitud de 50 libras y interactuando con el ángulo de 30 grados, mi componente en X dijimos que era el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, si esta es la hipotenusa, para obtener la componente en X sería, lo anoto en esta parte, para efectos del desglose, seno de 30 grados es entonces el cateto opuesto W en X sobre la hipotenusa, que es W. Por lo tanto, W en X, que es la que a mí me interesa, tiene que ser el producto del peso multiplicado por el seno de 30 grados, ¿sí? Entonces mi estructura aquí queda como W seno de 30 y esto va a ser igual, ya tengo los tres términos, reviso, 1, 2 y 3. Hagan siempre esa revisión porque en determinado momento su planteamiento queda bien y por distracción a veces omitimos un término. Y cuiden que si es componente tiene que estar asociado con la función trigonométrica que le corresponda. Entonces tengo mis tres términos, que son los que planteamos al inicio, con las tres fuerzas que se están involucrando en el diagrama de cuerpo libre. Hasta ahí vamos bien. Luego esto multiplicado por la masa. A mí me dieron como dato el valor del peso, que dijimos son 50 libras. La masa, si nosotros revisamos el término del peso,
Peso y masa están involucrados entre sí a través de la expresión peso igual a masa por gravedad. En este momento yo requiero de la masa. Ya me dieron el peso, entonces mi masa correspondería al cociente del peso entre la gravedad. ¿Sí? ¿Ok? Valor del peso son 50 libras. ¿Qué dato debo de considerar para la gravedad? Aquí no puedo utilizar el valor de 9.81 porque ese es el dato correspondiente al sistema internacional. Estoy trabajando con libras, entonces el valor de mi gravedad tendría que ser 32.185. ¿Qué unidades? Pies sobre segundo cuadrado, ¿sí? Libra sobre pie segundo cuadrado, ¿qué unidades nos arrojan? Las unidades que corresponden a la masa, en este caso, serían slug. ¿Ok? El valor, obviamente ustedes hacen la operación, ¿sí? Entonces, y esta parte la pueden ustedes revisar en el capítulo 13 del Hibbeler, ahí viene el desglose al inicio, de cuáles van a ser los términos que vamos a estar trabajando. En este momento, bueno, hice esto para que ustedes ya vayan asociando. En este momento lo que estoy haciendo es estructurar nada más la ecuación. En este caso quedaría entonces mi masa, que ya sé qué valor va a tener, de acuerdo con la operación que ustedes desarrollen, y esto multiplicado por la aceleración. ¿Sí? Aceleración, a ver, dato del coeficiente lo tenemos, 0.3, el peso lo vamos a tener, ya que son 50 libras, multiplicado por el seno, este ya es un escalar, la masa, la estamos calculando acá, y en este momento, la aceleración, ojo, por los colores que estamos marcando, la aceleración es un dato que me interesa, pero que en este momento no conozco, ¿sí? Entonces, para poder resolver mi problema, ¿sí? A mí me dicen que inicio con una velocidad, ¿verdad? De 3, necesito la velocidad final en un tiempo t de 2 segundos. Ajá. Para analizar las características del movimiento, yo requiero, ¿sí?, conocer qué característica del movimiento se puede vincular. Tengo velocidades, tengo tiempo. Mentalmente asocien sus ecuaciones fundamentales, porque dijimos que aquí vamos a trabajar con las fundamentales. La ecuación 1 de las fundamentales asocia velocidad, posición y tiempo, ya que la velocidad se define como la variación de la posición sobre el tiempo. Tengo tiempo, tengo velocidades, ajá, pero las posiciones no las tengo. Entonces, la primera ecuación queda descartada. Además de que la velocidad, regreso a este planteamiento como interpretación y fundamentación de la ecuación que necesitamos. Escribo aquí, velocidad definida como la variación de la posición asociada con el tiempo. Segunda ecuación, aceleración, variación de la velocidad referida con respecto al tiempo. Y de la fusión de esas dos surgió la tercera, que es aceleración, posición, igual a velocidad por su diferencia. ¿Ok? Bien. En este caso, no estoy interactuando con posiciones,
Pero, ojo, mi problema señala que yo voy de un valor de velocidad de 3 a un valor de velocidad diferente, puede ser mayor, consecuencia de la acción de P, ajá, pero esta velocidad no se va a mantener constante, ¿sí? Si revisamos la primera ecuación, aquí tengo dos situaciones de interpretación. O bien el valor de la velocidad es constante, ya que no está acompañada de un término diferencial, o es una función. Entonces, en este momento, esta fórmula está descartada de mi análisis, ya que la velocidad no es constante, ni tampoco tengo una función que la represente, ¿sí? Esto me restringe el uso de las expresiones fundamentales. En la tercera, estoy vinculado con las posiciones, situación que no tengo como información. Entonces, aquí, al momento de desconocer las posiciones, la velocidad tiene comportamiento variable en el segundo miembro, corresponde, es adecuado, pero no conozco la aceleración. Aquí, esta ecuación no la voy a poder emplear porque tiene dos incógnitas. Entonces, esto me restringe al uso de la ecuación 2, en donde tengo variación de velocidad, corresponde con el enunciado, tengo variación de tiempo, corresponde con el enunciado, y para poder resolver esta, necesito el comportamiento de la aceleración. Ajá. Aceleración que podré determinar mediante mi segunda ley de Newton. Aquí, esta aceleración, asociado con la estructura que traigo, dijimos, ¿qué es lo que voy a obtener? Una función. La aceleración, al momento de ser resuelta acá, va a ser dependiente del tiempo. Y en ese momento yo ya la puedo asociar aquí con una función de t y seguir la metodología que habíamos planteado en uno de los ejercicios anteriores. ¿Se entiende? Bien. Hasta aquí estamos sacando todavía la estructura y ya llevo la referencia de cuál es el elemento del cual dependo para resolver mi enunciado. ¿Sí se entiende? ¿Qué tiempo llevamos? ¿Cómo vamos ahí en el tiempo? Por favor. Quedan 2 minutos con 10 segundos, profe. 2 minutos con 10 segundos. Bueno, trataré de aprovechar aquí. Me paso entonces, ya tengo identificadas mis variables incógnitas. Para poder resolver la aceleración, dependo de la fuerza normal y esta va a quedar como variable. Fuerza normal que voy a revisar en la proyección en Y. ¿Cómo quedan entonces mis elementos en Y? Aquí sería entonces la fuerza normal que no conozco menos la componente en Y del peso, que de forma semejante, pero ahora la componente en Y es el cateto adyacente al ángulo. Si en lugar de estar trabajando con la función seno y con la componente en X, esta sería Y, mi función trigonométrica cambia, ¿verdad? Y la estructura sería algo semejante, pero cambiando la función. La componente en Y será entonces el peso, W, multiplicado por el coseno de 30 grados, y esto va a estar igualado con 0, ¿verdad? ¿Qué observamos ahí? Que entonces, con la sumatoria, la componente en Y, mi fuerza normal, corresponde a la componente en Y del peso, ¿sí? Y es lo que estamos viendo. Dijimos que la fuerza normal es la resultante de las fuerzas actuantes perpendiculares. Solamente tengo a Y. Con la ecuación en Y resuelvo la fuerza normal. Este valor lo sustituiremos acá y definiremos entonces la función de la aceleración. ¿Vale? Bueno. Hasta ahí queda el planteamiento. Regresamos. Voy a reordenar un poco los términos
Y continuamos entonces con la solución. ¿Alguna pregunta hasta este momento?